Hola, ¿qué tal amigos? Soy Javier Olmedo y en este video vamos a resolver el siguiente ejercicio referido al tema de circuitos eléctricos, más precisamente el tema de ley de Ohm. Como vemos en la gráfica, el circuito está formado por varias resistencias y un capacitor, ¿sí? Para resolver el circuito, este debe estar en equilibrio estático, es decir, la rama del capacitor debe estar sin funcionar. Por lo tanto, a fines prácticos, lo que tenemos es, una vez llenado el capacitor, recién se lleva al equilibrio estático y a fines prácticos vamos a eliminar la rama del capacitor y el circuito eléctrico quedaría formado de la siguiente manera. Quedaría formado, si graficamos, tenemos, voy a graficar así. Y acá estaría la rama del capacitor, que no la voy a dibujar. Quedaría así, ¿sí? Voy a dibujar las resistencias de color. Acá tengo una FEM, ¿sí? Aquí estaría la FEM. Así. Y las resistencias, que la voy a dibujar de color, empezando con la resistencia R1, que estaría acá. Aquí hay una resistencia R1, aquí estaría la resistencia R2, aquí estaría la resistencia R3, aquí estaría la resistencia R4, tenemos R5 aquí, tenemos R6 aquí y aquí estaría la R7 y otra más R8. Lo que voy a hacer es armar una tabla con todos los valores de la resistencia, empezando con la R1 de la siguiente manera. ¿Sí? Acá tengo R1, voy a poner R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, y cada una con su valor correspondiente. R1, 2, R2, 3, 4. Entonces tenemos 2, 3 y 4. 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, me parece que es 5 ohm la R4. R4 es 5 ohm. R6, R5, 4 ohm, volvió a ser R5, 4 ohm. R6, 5 ohm. R7, 6 ohm. R7, 6 ohm. Y R8, 4 ohm. Entonces, el circuito, la tablita que tenemos, que yo les recomiendo que armen, es de esta manera. Vamos a poner los valores de la resistencia y cada resistencia, ¿sí? Cuánto vale al lado, la diferencia de potencial que va a haber y la corriente, para no perder, ¿sí? Vamos a hacer esta tabla en una hoja aparte de nuestros cálculos y vamos a empezar a analizar, ¿sí? Vemos que si borro la rama esta, ¿sí? Voy a borrar esta rama para ver, una vez que yo borré esta rama donde está la resistencia, vemos que me queda el circuito de esta siguiente manera, ¿sí? Me quedaría así el circuito.
¿Qué es lo que yo puedo analizar? La resistencia siempre que están en los extremos. En este caso, un ejemplo, puedo analizar R4 y R8. Vemos que la corriente, supongamos que sale de este punto 1, pasa enteramente por la resistencia R4, llega a este punto y no se divide, sigue la misma corriente, pasa por R8. O sea que la corriente que pasa por 4 es la misma corriente que pasa por 8. Entonces vemos que la resistencia R4 y R8 se dejan atravesar por la misma corriente. Por lo tanto, la resistencia R4 y R8 están en serie. Entonces voy a anotar acá R4 y R8 serie. Y voy a calcular una resistencia equivalente a esta 2, que la voy a llamar RS de serie 1. RS1 es igual, para calcular la resistencia equivalente de serie se sumaban las dos, o sea va a ser R4 más R8. R4 vemos que vale 5 ohm, más R8 vale 4 ohm. 5 más 4 sería 9 ohm. Y voy a completar mi tablita. Acá voy a poner la RS1 de 9 ohm. Y vuelvo a mi análisis, ¿sí? Vemos que R7 y R5. Vamos a hacer el análisis de R7 y R5. ¿Qué pasa acá? Si acá arranca la corriente, cuando pasa por R7 la corriente es la misma. Llega a este punto y ven que no se divide la corriente, simplemente la corriente dobla o cambia de sentido y va por esta rama, ¿sí? Es decir, la corriente va por aquí, atraviesa R5 y llega a este punto. Sin embargo, en este punto se divide en 1, 2, 3 ramas, ¿sí? Por lo tanto, las dos que se dejan atravesar por la misma corriente son R7 y R5. R7 y R5 estarían en serie. Entonces hago el análisis, digo R7 y R5 serie. Y voy a calcular la resistencia equivalente a esa 2. A esa resistencia equivalente lo llamo RS2, que se calcula haciendo la suma de R5 más R7. En este caso R5 vemos que vale 4 ohm más R7 que vale 6 ohm. En total esto valdría 10 ohm. Y voy a anotar en mi tablita, ¿sí? Entonces tengo una resistencia RS2 que tiene un valor de 10 ohm. Y eso voy a ir anotando, ¿sí? Borro este circuito y voy a ver el circuito equivalente que me queda, ¿sí? Para eso voy a graficar de vuelta a ver cómo me quedaría formado mi circuito eléctrico una vez que asocié, ¿sí? Esto ya habíamos borrado, ¿sí? Vuelvo a borrar. Una vez que asocié la 4 con la 8 y la 7 con la 5, me quedaría formado el circuito así. Dibujo. Voy a dibujar aquí. Voy a dibujar medio grande, cosa que se note. Son 4 cuadritos, lo voy a hacer. 2, 4. Ustedes dibujen también de la misma manera.
utilizando regla, ¿sí? Tengo ahí este sería ahí, a ver, ahí sería 2, 4, 2, 4. Mi circuito sería así, quedaría formado, ¿sí? A ver, ahí. Así, pero este no tiene. Ahí está. Acá tenemos una fe. Así. Y vemos que hay una resistencia aquí que se llama R1. Acá hay una resistencia que se llama R2. Acá hay una resistencia R3. Acá hay una resistencia R6. Y acá entre R4 y R8, ¿ven? Esta que está acá. Se unieron y formaron una sola, que lo había llamado como RS1. Y acá R7 y R5 se unieron acá, esto quedó como un conductor y se formó una RS2. Voy a hacer el análisis. ¿Qué sucede ahora en mi circuito eléctrico? Supongamos que este punto que está aquí, este que está acá, tiene un potencial A, ¿sí? 10 volt, qué sé yo, un potencial A que no sé cuánto. Este punto que está acá va a tener diferente potencial porque ya está atravesado por la corriente, por la resistencia. Entonces este es un potencial B. Resulta que esto es un conductor y los conductores son equipotencial, entonces este potencial es B, este es B, este es B, este es B. En particular este punto que está acá es un potencial B. Por lo tanto, la diferencia de potencial que hay en la resistencia R6, la diferencia de potencial del 6, va a ser B sub B menos B sub A. B sub B menos B sub A. Y la diferencia de potencial que hay en el S2, la que hay en el S2, también va a ser B sub B menos B sub A. ¿A qué llegamos? ¿A qué conclusión llegamos? Que la diferencia del potencial del 6 es igual a la misma diferencia del potencial de la resistencia S2. Si eso pasaba, si tienen la misma diferencia de potencial, entonces el circuito está en paralelo. Entonces voy a decir R6 y RS2 están en paralelo. Entonces voy a hallar una equivalente a estos dos que se llame RP1, el paralelo 1, ¿sí? El primer paralelo. ¿Y cómo se hacía cuando teníamos dos? Era sencillo. R6 por RS2 dividido R6 más RS2. Entonces RP1, R paralelo 1 va a ser R6. R6, si me fijo en la tablita, R6 tiene un valor de 5 ohm. Esto es 5 ohm por RS2. Y RS2 vale 10 ohm.
sobre 5 más 10 ohm. Ohm con ohm se va y me va a quedar ohm nada más. Entonces 5 por 10, 50, dividido 15 ohm. Esto, si lo hago con calculadora, sería 50 sobre 15, me da un valor de 10 tercios ohm, que sería un 3,33 ohm. ¿Sí? Nos fijamos, 3,33 ohm. Entonces eso voy a anotar en mi tablita como el primer paralelo. R paralelo 1 sería 3,33 ohm. Entonces, ¿qué otro análisis podemos hacer? Vamos a decir que, por ejemplo, este potencial que está acá, vamos a decir que es un potencial C. Entonces todo este conductor, los conductores son X potencial. X quiere decir que tienen igual. Entonces todo esto tiene un potencial B. En particular este punto va a tener un potencial B. Entonces, si yo quiero calcular la diferencia de potencial del 3, digo, bueno, la diferencia de potencial de la resistencia 3 va a ser B sub C menos B sub B. Y la diferencia de potencial que hay en la resistencia S1 va a ser B sub C. Este dijimos que era B sub C. ¿Sí? Porque va a tener el mismo potencial de todo este conductor. B sub C menos B sub B. Entonces, ¿qué vemos acá? Que la diferencia de potencial del 3 es igual a la misma diferencia de potencial del S1. Entonces, si pasaba eso, dijimos que estaba la resistencia en paralelo. ¿Sí? Las resistencias se encuentran en paralelo. Entonces, estas dos resistencias puedo asociar en una sola. Estas dos, perdón, que se va a llamar, como es el segundo paralelo, lo puedo llamar R paralelo 2, que va a ser igual a R3 por RS1 sobre R3 más RS1. ¿Sí? Entonces, acá me olvidé de cuál sería la que están en paralelo, R3 y RS1. Esto va a ser R3, que si me fijo la tablita, R3 tiene 4 ohm. 4 ohm por RS1. RS1, 9 ohm. 9 ohm sobre 4 más 9 ohm. Este ohm con este ohm se va y me quedaría 4 por 9 sobre 4 más 9. Esto da un valor de 36 sobre 13 o 2,769, 2,77 lo puedo redondear. 2,77 ohm. Entonces anoto R paralelo 2 como 2,77 ohm. Y voy a dibujar mi circuito equivalente. ¿Sí? Ahora, lo que voy a hacer sería asociar estas dos. ¿Sí? Vemos que estamos acá, podemos asociar estas dos resistencias. ¿Sí? Y asociar estas dos, esta rama desaparecería igual que esta. Es decir, esta rama desaparecería, esta que está acá voy a llevar directamente a este punto, y esta que está acá voy a llevar a este punto C al punto
C de acá y el punto B al punto B y asocio estados en una sola resistencia. Me quedaría este cuadradito nada más de 4×4. Entonces quedaría el dibujo de la siguiente manera. Quedaría así. Así, ¿sí? Quedaría esta parte nomás. Tengo la FEM que estaría acá. Acá hay una resistencia, que es esta resistencia 1. Acá hay una resistencia R2 en esta rama. Entonces en esta rama hay una resistencia 2. Estas dos asocié juntas y me quedó una RP, pero era la P1, ¿sí? Porque era la que había asociado hoy, la 6 y la S2. Esta que acá, este conductor llevé hasta este punto y asocié estas dos juntas, ¿sí? En una RP2. Esta es una RP2 y el circuito me quedaría formado de esa manera. ¿Ven? Quedaría así. Ahora analizamos. Vamos a suponer que en este punto empieza una corriente. En realidad la corriente arrancaría acá. Viene la corriente, pasa por esta resistencia, la corriente sigue. Cuando llega a este punto la corriente dobla nada más, ¿sí? Se desvía, pero sigue siendo la misma corriente. Va por acá y se deja atravesar por acá. Va por acá y acá se desvía en dos, se separa en dos partecitas. Entonces ya no es la corriente que arrancó en este punto, ya no es la misma corriente que pasa por 2 ni que pasa por 1, pero sí que pasa por P2 y P1. O sea que estas dos tienen la misma corriente. Entonces digo, bueno, la corriente de la P1 es igual a la corriente de la P2. Entonces la resistencia P1 y la resistencia P2 están en serie. Entonces voy a hallar una resistencia que sea equivalente a estas dos. La voy a llamar S3 porque ya saqué la S1 y la S2. La resistencia serie 3, que va a ser la suma de RP1 más RP2. Esto me daría, RP1 tiene un valor de 3,33 ohm más RP2 2,77 ohm. Entonces la RS3 va a tener un valor de ¿qué? 3,33 más 2,77. 3,33 más 2,77 creo que daría 6,1 ohm. 6,1 ohm. Entonces anoto aquí la RS3 como 6,1 ohm, ¿sí? 6,1 ohm. Y una vez que asocio, vamos a ver cómo me queda el circuito, ¿sí? Si asocio estas dos en uno solo, el circuito me quedaría formado de la siguiente manera. Acá tengo la FEM. ¿Sí? Aquí estaría la FEM. Y el circuito quedaría asociado así. Acá en el medio
está la resistencia R2, acá está la resistencia R1 y estas dos se asociaron en uno solo, que lo puedo dibujar acá o acá. Yo lo voy a dibujar aquí, que le llamé RS3. ¿Sí? Vamos a analizar ahora qué pasa. Supongamos que este punto que está acá tiene un potencial A. Todo esto que está acá, cuando atraviesa la resistencia R2, ya no va a ser potencial A, sino que va a ser diferente. Vamos a decir que este es un potencial B. Como todo esto es un conductor y los conductores son equipotenciales, en todos los puntos de esta rama va a tener un potencial B. Es decir, acá va a tener un potencial B también. Entonces la diferencia de potencial que hay en el S3, ¿sí? La diferencia de potencial del S3 va a ser igual a B sub B menos B sub A. Y la diferencia de potencial que hay en la resistencia 2 va a ser B sub B menos B sub A también. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá claramente? Que estas dos resistencias tienen la misma diferencia de potencial. Es decir, la diferencia de potencial de la S3 es igual a la diferencia de potencial de la 2. O sea que el circuito está en paralelo, ¿sí? Y si está en paralelo, puedo hallar la resistencia equivalente a esta 2, que la voy a llamar R paralelo 3, de la tercera paralela, que va a ser igual, se calculaba haciendo R2 por RS3 sobre R2 más RS3. R2, si nos fijamos en nuestra tablita, R2 tiene un valor de 3 ohm por RS3, que recién calculé que vale 6,1 ohm, sobre 3 más 6,1 ohm. Simplifico un ohm con un ohm y me queda un ohm acá y me queda todo en ohm. Hago el cálculo, es 3 por 6,1 sobre 3 más 6,1. Esto me da un valor de 2,01 ohm. 2,01 ohm. Y anoto en mi tabla, la RP3 tiene un valor de 2,01. Y ahora dibujo mi circuito equivalente a esto, a ver qué me quedaría. Si asocié estas dos, me quedaría una sola acá. Entonces me quedaría la FEM aquí me quedaría la FEM, el circuito me quedaría así. Así nada más, porque esta rama que está acá, este potencial OE, lo traigo hasta acá y asocio estas dos y me quedaría acá una resistencia que es la RP3. Este sería la RP3 y acá tenemos la R1, ¿sí? Vemos que si este es una corriente, acá arrancaría una corriente 1, atraviesa por todo 1, llega a este punto y se desvía y atraviesa por 3, pero no se divide, sino se desvía nada más. O sea que, ¿qué es lo que observamos acá? Que la corriente del 1 es igual a la misma corriente de la P3. Y si tienen igual corriente, entonces, ¿qué pasa? R1 y
RP3 están en serie. Y puedo hallar la equivalente a estas dos, que generalmente, como es la última, lo llamo R equivalente. R equivalente va a ser la suma de R1 más RP3. R1, si nos fijamos en la tablita, R1 vale 2 ohm. Más RP3, que tenemos acá, vale 2,01. En total mi R equivalente va a ser igual a 4,01 ohm. Anoto el R equivalente va a ser 4,01 ohm. Y dibujo el circuito que me queda una vez que asocié estas dos. Una vez que asocié esas dos, me quedaría aquí la FEM, ¿sí? Aquí la FEM, así. Asocio estas dos en una sola, que la dibujaría acá, y esta sería mi R equivalente. Vemos que si este es un potencial A, que es esta rama de la FEM, y este todo sería un potencial A, toda esta rama, este también sería un potencial A, y este sería poner un potencial B. Entonces la diferencia de potencial que hay en el equivalente es la misma de la FEM. Entonces acá puedo escribir que la diferencia de potencial del equivalente es igual a lo que me entrega la FEM. Y lo que me entrega la FEM es de... ¿Cuánto dice que la FEM está? 10 volts. Aquí vemos 10 volts. O sea, 10 volts. Entonces escribo eso en mi circuito. Entonces acá, ¿cuántos volts sería? 10 volts. Ya no le pongo el volt porque acá yo puse potencial en volts. Con eso puedo aplicar la ley de Ampere, la ley de Ohm, perdón. ¿Sí? ¿Qué me dice la ley de Ohm? Que la corriente que circula por un circuito es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Esto yo lo había dibujado en un triangulito, ¿sí? Si ven el video anterior, para que sea así era, ¿sí? Acá había puesto corriente, diferencia de potencial y resistencia. Si quiero calcular la corriente, tapo acá la corriente con el dedo y me queda delta B sobre R. ¿Ven? Delta B sobre R. Si quiero resistencia es delta B sobre I, y si quiero potenciales, I por R, ¿sí? Entonces voy a hacer el primer cálculo de la corriente equivalente, que es la I del circuito. Es igual a la diferencia de potencial de la equivalente, que es 10 volts, dividido la resistencia equivalente, que es 4,01 ohm. Esto me da 10 dividido 4,01. 4,01 me da 2,49, 2,5 lo puedo redondear. 2,5 volts sobre ohm, que es ampere. Entonces completo mi circuito y acá voy a poner 2,5 ampere.
Con eso voy arriba, ¿sí? Vemos que la corriente del equivalente, si voy un pasito así para arriba, la corriente del equivalente es la misma corriente, la corriente de esta es la misma del 1 y la misma del 3. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a escribir aquí al lado la corriente. Voy a escribir en verde, voy a hacer, o en azul, la corriente del equivalente, que es la I. Es la misma de I1 y es la misma de IP3 por estar en serie, ¿sí? O sea, todo es 2,5 amperes por estar en serie. En serie. Entonces esto I1 y IP3 vale 2,5 amperes. Entonces completo mi tabla. Voy ahí hasta I1, vale 2,5 amperes y IP3 vale 2,5 amperes. Con eso voy a calcular la diferencia de potencial que me falta en el 1, ¿sí? Como ya tengo la I1, puedo calcular la diferencia de potencial del 1. ¿Cómo calculo la diferencia de potencial? Vamos al triángulo, tapo la diferencia de potencial y me queda. La diferencia de potencial del 1 va a ser la corriente 1 por la resistencia 1. O sea, va a ser 2,5 amperes, que sabemos que es volt sobre ohm, por la resistencia 1. Y la resistencia 1 tiene 2 ohms. Ohm con 11 va y 2,5 por 2 me queda 5 volts. Hago el cálculo, 2,5 por 2, 5 ohms, ¿sí? Y completo mi circuito acá con 5 volts. Hallo el que me falta, la RP3, la diferencia de potencial de la P3 va a ser la corriente de la P3 por la resistencia P3, o sea, va a ser 2,5 amperes, ¿sí? 2,5 amperes, que sabemos que es volt sobre ohm, por la resistencia P3. La resistencia P3, si nos fijamos en la tablita, vale 2,01 ohm. Ohm con 11 va y me quedaría todo en amperes. Hago 2,5 por 2,01, 2,5 por 2,01, esto me da 5,025 volts. Es igual a 5,025. Esto era la P3. Anoto, la P3 tiene un valor de 5,025 volts. Como tengo el valor de la P3, voy más arriba en mi tabla y acá tengo la P3. La diferencia de potencial de la P3, que era esta que está acá, que venía de esta 2, ¿ves? De la 2 y de la S3. El potencial de la S3 y el potencial de la 2, acá lo anoté, son iguales, e iguales a la P3, ¿sí? Eso voy a anotar acá, ¿sí? Voy a anotar que la diferencia de potencial de la S3, ya está anotado acá, es igual a la diferencia de potencial de la 2, pero también va a ser igual a la diferencia de la P3, o sea, la diferencia de potencial de la P3, o sea, todas tienen ¿cuánto? 5,025.
todas tienen 5,025 volt. Perfecto. Y eso anoto. La S3 y la 2. Entonces busco acá. La S3 que está acá tiene como potencial 5,025. Y la 2 también tiene 5,025. ¿Sí? ¿Qué me está faltando de la 2? La corriente que atraviesa la resistencia 2. Entonces voy a calcular eso, ¿sí? Aplicando la ley de Ohm. Recordamos, la ley de Ohm me dice que la corriente que circula por un circuito, la I2, es directamente proporcional a la tensión. Voy a hacer el cálculo aquí abajo nada más, ¿sí? Aquí. La corriente que circula por un circuito es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. O sea, va a ser igual a 5,025 volt dividido la resistencia 2. Y la resistencia 2 tiene un valor de 3 ohm. Divido todo por 3 ohm. Y eso me va a dar la corriente 2. O sea que la corriente 2, hago el cálculo, 5,025 dividido 3 me da 1,675. ¿Y qué? Ampere, porque es volt sobre ohm. 1,675. Entonces anoto esto, 1,675. Voy a hacer ahora lo mismo, pero para la corriente P3, ¿sí? O para la corriente S3. La corriente que pasa por la S3 es directamente proporcional al potencial de la S3 dividido la resistencia de S3. O sea que la corriente S3 va a ser 5,025 volt dividido la resistencia S3. Y la resistencia S3, si veo, tiene un valor de 6,1 ohm. Esto va a ser 6,1 ohm. Volt sobre ohm es ampere. Hago el cálculo. 5,025 dividido 6,1 me da un valor de 0,82. Esto me da entonces 0,82 ampere. Vemos 0,82 ampere. Esa es la S3. Entonces la S3 tiene 0,82 ampere. Y ahí voy para arriba en mi circuito. Ya tengo la corriente de la S3 que viene de la P1 y de la P2. Esta corriente es la misma que la S3, ¿sí? O sea que yo asocié estas dos. La corriente que pasa por P2 es la misma corriente que pasa por P1 y va a ser la misma corriente de la S3, ¿sí? Porque estaban en serie. Entonces IS3 es igual, un poquitito más arriba, la corriente de la S3 es igual a la misma corriente de la P1 y va a ser igual a la misma corriente de la P2. O sea, todas tienen 0,82 amperios. Eso voy a anotar en mi tablita, ¿sí? Entonces la P1 y la P2 tienen 0,82. 0,82. ¿Qué me está faltando?
el potencial de la P1 y el potencial de la P2. Empiezo con el potencial de la P1. Voy a calcular el potencial de la P1. ¿Cómo calculo el potencial? Para eso vamos de vuelta a nuestro triangulito, ¿sí? Decíamos nosotros. Tendríamos así, acá es corriente, acá diferencia de potencial y resistencia. Si quiero corriente, tacho corriente, me queda I por R. O sea que el potencial de la P1 va a ser igual a la corriente de la P1 por la resistencia P1. O sea, va a ser 0.82 amper, que es volt sobre ohm, por la resistencia P1. Y la resistencia P1 tiene 3,33. Este tiene un valor por 3,33 ohm. Ohm con 11 va y 0.82 por 3,33. 0.82 por 3.33 me da un valor de 2,73. 2,73 volt. Anoto 2,73 volt la P1. La P1 entonces tiene 2,73 volt. Y la diferencia de potencial de la P2 va a ser igual a la corriente de la P2 por la resistencia P2. O sea, va a ser 0.82 volt sobre ohm por la resistencia P2. Y la resistencia P2 tiene un valor de 2,77. 2,77 ohm. Ohm con 11 va y me da 0.82 por 2,77. 0.82 por 2.77. 2,27 volt. 2,27 volt. Anoto eso. 2,27 volt. Y voy en mi circuito para arriba. Voy en mi circuito para arriba. ¿Y qué tengo que hacer? Voy para arriba y ven, lo que calculé sería el potencial de la P1. Busco dónde está el potencial de la P1. Acá hice el cálculo de la resistencia P1, ¿sí? Sería en mi dibujo, esta sería la P1. Ven que va arriba con la 6 y con la S2. O sea que el potencial de la P1 es el mismo potencial de la 6 y el mismo potencial de la S2. Hago esa anotación. La diferencia de potencial de la P1 es igual a la misma diferencia de potencial de la 6, igual a la misma diferencia de potencial de la S. Este era S2. De la S2. ¿Sí? Por estar en paralelo. El potencial de la P1, el potencial de la 6 y el potencial de la S2. O sea, todos tienen. ¿Cuánto sería la S? 2,73. 2,73 volt. Y eso anoto, el potencial de la 6 y el potencial de la S2. El potencial de la 6 es 2,73 volt y el potencial de la S2 2,73 volt. Con ese análisis voy a calcular la corriente 6. La corriente 6 sabemos que es directamente proporcional a la tensión 6, inversamente proporcional a la resistencia 6. O sea que sería 2,73 volt dividido la resistencia 6.
y la resistencia 6 tiene un valor de 5 ohms. 5 ohmios, ¿sí? Hago 2,73 dividido 5. 2,73 dividido 5 me da un valor de 0.546. 0.546 lo puedo redondear a 0.55. Esto es 0.55 amper, que es volt sobre ohm. Entonces completo mi tablita con 0,55. Además puedo calcular la corriente S2. La corriente S2 va a ser igual a la diferencia de potencial de la S2 dividido la resistencia S2. La diferencia de potencial de la S2 es 2,73 volts dividido la RS2, y la RS2 tiene 10 ohm dividido 10 ohm. Entonces hago 2,73 dividido 10, me da un valor de 0.27 amper. Entonces anoto en mi tablita 0,27 amperios. Y ahora sigo con la P2, porque trabajé con la P1 recién y ahora voy a trabajar con la P2, ¿sí? Entonces voy a trabajar aquí abajo con la P2, o aquí al lado nada más. No, acá abajo voy a trabajar, o acá al lado. El potencial de la P2, me fijo de dónde venía la P2 en mi gráfico. La P2 es esta, ¿ven? Acá. Por eso es importante dibujar bien, ¿sí? La P2 viene de la S1 y de la 3, de la asociación de la S1 y la 3, que acá está. R6 y RS2, no, acá abajo. R3 y RS1, 3 y S1. ¿Ven? O sea que el potencial de la P2 es el mismo potencial de la 3 y el mismo potencial de la S1, ¿sí? Que está acá anotado. Entonces, el potencial de la P2 acá es igual al mismo potencial de la 3 igual al potencial de la S1. O sea, todos tienen ¿cuánto? Me fijo en mi tablita. Potencial de la P2 es 2,27. Todos tienen 2,27 volts. Es 2,27 volts. Con eso voy a calcular la resistencia que hay en la corriente que hay en la 3. La corriente que hay en la 3 es la diferencia de potencial de la 3 dividido la resistencia 3. O sea, va a ser 2,27 volts dividido la R3. Y la R3 tiene un valor de 4 ohmios dividido 4 ohms. 2,27 dividido 4, 2,27 dividido 4. Esto me da un valor de 0.567. 0.567. Le puedo redondear 57 directamente. Amper. ¿Ven? 0.567. 0.57 le redondeé. Anoto acá. Ese es el potencial de la 3. Entonces el potencial de la 3, en la corriente de la 3 es de 0,57. Y el potencial dijimos que era la misma de la P2, 2,27. 2,27 igual que el potencial de la 1, 2,27.
Ahora voy a calcular la corriente de la S1. La corriente de la S1 es la diferencia de potencial de la S1 dividido la resistencia S1. O sea, 2,27 volt dividido RS1. Y RS1 tiene un valor de 9 ohmios. Dividido 9 ohms. Esto me da 2,27 dividido 9. Dividido 9 me da 0,25 amperes. Entonces completo la tablita acá con 0,25 amperes. Bueno, voy más arriba y ya tengo la corriente de la S1. ¿Sí? Aquí está. La corriente de la S1. La corriente de la S1, como vino de series, va a ser la misma corriente de la S1. Venía de ¿dónde? Esta es S1. Venía de asociar. A ver, ¿dónde está el análisis ese? Que está en la página anterior. Aquí está. La S1 venía de la 4 y de la 8. ¿Sí? O sea, 4 y 8 tienen la misma corriente. O sea que la corriente de la S1 es la misma corriente de la 4 igual a la misma corriente de la 8. O sea, todos van a tener ¿cuánto? 0,25. 0,25 amperes. ¿Sí? O sea, completo la 4 y la 8 con 0,25. La 4 tiene 0,25 y la 8 0,25. Con ese puedo calcular el potencial de la S1, es decir, el potencial que va a haber en la 4, ¿sí? Y el potencial que va a haber en la 8. Entonces, para hallar el potencial 4, lo que vamos a hacer es, como el potencial es igual al producto entre la resistencia, entre la corriente I4, ¿sí? El potencial es I4 por la resistencia R4. I4 tiene un valor de 0,25 amperes. 0,25 amperes, que es volt sobre ohm, por la resistencia 4, que vale 4 ohm. Simplifico. Vamos a ver cuánto da. 0,25 por 4 es 1. 1 volt. Lo mismo para hallar el potencial de la 8. Anotamos este valor de 1 ohm en nuestra tablita. De 1 volt, perdón. Y hallo el potencial de la 8. El potencial de la 8, ¿sí? El potencial de la 8 va a ser igual a I8, la corriente 8, por la resistencia 8. I8 tiene un valor de 0,25 volt sobre ohm, por la resistencia 8, que vemos acá, vale 4 ohm. Ohm simplifico con ohm y me queda también de 1 volt. Entonces el potencial de la 8, anotamos acá, es 1 volt. Me estaría faltando la 5 y la 7. La 5 y la 7 venía de la RS2. Esta acá. ¿Sí? Y vemos, por lo tanto,
que la corriente de la RS2 0.25, ¿sí? La corriente de la RS2 es la misma corriente, ¿sí? Si vamos acá, la corriente de la RS2 es la misma corriente de la 7 y la misma corriente de la 5, ¿no? Entonces digo, la corriente de la RS2, la corriente de la S2 es igual a la misma corriente de la 7 igual a la corriente de la 5. Es decir, todas tienen ¿cuánto? 0.27 amperes. O sea que acá sería 0,27 amperios y 0,27 amperios. Con eso puedo calcular el potencial que va a haber en la 5 y el potencial que va a haber en la 7. Entonces digo, bueno, el potencial de la 5, por ejemplo, la diferencia de potencial que va a haber en la resistencia 5 es igual a la corriente de la 5 por la resistencia 5. O sea, sería 0, esto sería 0,27 amperes. 0,27 amperes, que sabemos que es volt sobre ohm, por la resistencia R5, que si nos fijamos acá vale 4 ohm. Entonces 0,27 por 4, hago el cálculo, me da un valor de 1,08 volt. Entonces la 5 tiene 1,08 volt. De igual manera calculo la de la 7. El potencial de la 7 va a ser igual a la resistencia 7, la corriente 7 por la resistencia 7. O sea, va a ser 0,27 amperes, que sabemos que es volt sobre ohm, por la resistencia 7, que es 6 ohm. Ohm con ohm simplifico y esto me queda 0,27 por 6. Me da un valor de 1,62 volt. Anoto 1,62 volt. Entonces 1,62 volt. Ahora, ¿qué me pide? Me pide que calcule la carga. Me dice potencia entregada por la fuente y disipada en R7. La potencia entregada por la fuente, si nosotros calculamos la potencia, es I cuadrado por R, ¿sí? La potencia sería, pero ¿qué I yo utilizo? ¿Sí? Si utilizo el I equivalente, la corriente total, entonces daría la potencia de la fuente, ¿sí? Y si utilizo, y también puedo utilizar la misma fórmula para calcular la potencia de la resistencia R7. O también hay una fórmula, ¿sí?, que me permite calcular la potencia en función de la diferencia de potencial, ¿sí? La potencia también puedo calcular siendo V por I. En realidad la fórmula es delta V por I. Pero si estoy calculando de una fuente, es E por I, porque la diferencia de potencial es la de la fuente.
¿Y qué I utilizo? La misma, la I equivalente, ¿sí? Si quiero calcular acá, voy a utilizar la I equivalente, la I total y la R equivalente. Si quiero utilizar con esta fórmula. Es más sencillo esta, ¿sí? Ya que tengo la diferencia de potencial, que es del equivalente 10 volts. Entonces digo, 10 volts es la de mi fuente por la corriente, y la corriente es de corriente del equivalente, nos fijamos abajo, y es 2,5 amperes por 2,5 amperes. Y volt, si recordamos esto, 10 por 2,5, si hago el cálculo, 10 por 2,5 es igual a 25, pero me queda volt sobre ampere, volt por ampere. Volt, si recordamos, volt es joule sobre coulombio, ¿sí? Joule sobre coulombio. Y ampere, este ampere es coulombio por segundo. Coulombio con coulombio se simplifica, y joule sobre segundo es lo que se conoce como watt o vatios. O sea que sería 25 watts de potencia. 25 watts de potencia o vatios, ¿sí? Recordamos, volt es trabajo por unidad de carga, trabajo es joule y unidad de carga coulombio. Ampere es coulombios por segundo o volt sobre ohm. Coulombio con coulombio se da y se me queda joule sobre segundo, ¿sí? Esa sería la potencia entregada por la fuente. Y la disipada en R7, puedo utilizar esta fórmula. La potencia va a ser igual, la de la 7 es la corriente 7 al cuadrado por la resistencia 7. Y ahí me fijo en la tablita. La corriente 7 tiene un valor de 6, pero en amperes 0,27. 0,27 al cuadrado, y es amperios al cuadrado por la resistencia R7. Y la resistencia R7 tiene un valor de 6 ohm. 6 ohm por 6 ohm. Esto me tiene que dar vatios también. Hago 0,27 al cuadrado por 6. 0,27 al cuadrado por 6. Me da un valor de 0,43. Y ahí vamos a ver las unidades. Ampere. Ampere al cuadrado es ampere por ampere. Por ohm tenemos, ¿sí? Pero uno de estos amperes voy a poner como volt sobre ohm. ¿Ven? Ohm simplifico con este ohm y me queda ampere por volt. Y ampere por volt, como vimos recién, era watt. O sea que esto es 0,43 watts de potencia o vatios. Después el inciso me pide carga y energía asociado al condensador. Para eso vamos a recordar que acá había un condensador. ¿Ven? Este condensador. Entonces yo voy a ir desde este punto que voy a llamar a este punto que llamo B en el condensador. El camino que puedo elegir es, de este camino el más fácil es este, ¿sí? ¿Ven? El que pasa por R7 y el que pasa por R8. Entonces, para eso tengo que dibujar el sentido de la corriente. La corriente sale de la placa positiva más larga, ¿sí? Este es el sentido. Llega acá, se divide en esta corriente,
¿Sí? Voy a hacer en rojo para que se note bien. Pasa por acá, se divide en esta corriente y en esta corriente, que son la I5, la I6. Cuando llega a este punto, la 5 dobla, no pasa por acá, dobla, se vuelve a juntar con la 6 y se vuelve a dividir en esta y en esta. Cuando llega al punto la 8, sube por acá, porque la 8 y la 4 son la misma, ¿sí? Y llega ahí. ¿Qué pasa acá? Si me muevo en contracorriente, los potenciales son positivos. Si me muevo a favor de la corriente, los potenciales son negativos. Entonces, ¿cómo sería el caso? Yo necesito llegar desde A hasta este punto B. Voy por el camino 7, entonces va a ser menos el potencial 7. Pero voy a poner así. La diferencia de potencial que va desde A hasta B va a ser el potencial B menos el potencial A, ¿sí? Esto va a ser igual a menos la diferencia de potencial del 7, como me muevo en el sentido de la corriente, menos la diferencia de potencial en el 8. Ese sería un camino. Si hago potencial 7 y el potencial 8, me fijo en la tablita, el potencial 7 es 1,62 y 2,62 negativo quedaría, menos 2,62 volts. Pero puedo elegir otro camino, ¿sí? Por ejemplo, me muevo por el 5, voy por el 2 y regreso por el 4. Si me muevo por el 5, ¿sí? Yo necesito llegar desde A hasta B. Entonces, ¿cómo sería? Vemos, cuando me muevo por el 5 me estoy moviendo en contracorriente, entonces el potencial es positivo. La diferencia de potencial de A hasta B es el potencial B menos el potencial A, va a ser igual a el potencial del 5, ¿sí? El potencial del 5 menos el potencial del 2, menos el potencial del 2. Y acá sería más el potencial del 4, menos el potencial de 2 porque me muevo en el sentido de la corriente, más el potencial del 4 porque me muevo en la misma dirección de la corriente, en sentido contrario a la corriente, perdón, por eso es positivo. Y ahí me fijo, el potencial del 5, ¿cuánto es? Me fijo en mi tablita y el potencial del 5 es 1,08. 1,08 volts. Menos el potencial del 2. El potencial del 2 me queda 5,025. 5,025 volts. Más el potencial del 4. Y el potencial del 4 es 1 volt. 1 volt. Si hago la diferencia, me tiene que dar 1,08 menos 5,025 más 1, 2,94 negativo. Volt negativo. Y el otro me había dado 2,62 negativo. No me da exactamente el mismo valor, pero me sigue dando los dos en el orden del 2, pero me tiene que dar el mismo, pero es por el redondeo que nosotros hicimos hoy en las corrientes y todo eso. Pero me tiene que dar un número parecido, ¿sí? Si no me da parecido eligiendo dos caminos, quiere decir que algo hicimos mal. Pero acá me pide carga y energía asociada al condensador. Lo que yo tengo es la diferencia de potencial del condensador. Para calcular la carga utilizo la definición de la capacidad. Dijimos que la capacidad de un condensador es la diferencia de potencial, la carga sobre la diferencia de potencial.
Entonces, para calcular la carga que hay en el condensador, esta diferencia de potencial paso multiplicando, me queda capacidad por diferencia de potencial. Por lo tanto, la carga va a ser igual a la capacidad del condensador. Y la capacidad es 25 faradios, 25 microfaradios. O sea, sería 25 por 10 elevado a la menos 6 faradios. Y faradio sabemos que es coulombio sobre volt. Por la diferencia de potencial. Y acá utilizamos, ¿qué cosa? 2,9 volt de diferencia de potencial, ¿sí? El valor absoluto. Entonces me queda 25 por 2,9. 25 por 2,9 me da un valor de 72,5. Entonces la carga va a ser 72,5 por 10 elevado a la menos 6 coulombio. Este 10 a la menos 6 lo puedo poner micro otra vez, o sea que la carga va a ser 72,5 por micro, ¿sí? En lugar de utilizar 10 a la menos 6 utilizo su prefijo micro coulombio. Esa sería la carga del condensador. Y para calcular la energía vamos a recordar la fórmula de la energía. La fórmula de la energía que se almacena en un condensador es 1 medio C por B cuadrado. Este B sería la diferencia de potencial, delta B al cuadrado. O sea que sería 1 medio por la capacidad, que es de 25 microfaradio, que es coulombio sobre volt, por diferencia de potencial al cuadrado. Y diferencia de potencial es 2,9, lo voy a utilizar, 2,9 al cuadrado, volt al cuadrado, que es volt por volt, lo voy a poner, ¿sí? Entonces un volt voy a simplificar con otro volt y me queda coulombio por volt. Coulombio por volt. Y vamos a recordar que volt es joule sobre coulombio. Coulombio con coulombio se va y me queda todo esto en joule, ¿sí? El micro lo dejo aparte, ¿sí? Entonces hago el cálculo, me queda 1 medio, que es 0,5 por 25 por 2,9 al cuadrado. Esto me da 105,125, o sea 105,125 microjoule. Esa sería microjoule, la energía que hay en el condensador. Espero hayan entendido. Nos vemos en el siguiente video.